El conflicto bélico es un fenómeno que ha aparecido desde los inicios de la civilización. El iniciar una guerra puede perseguir un sinnúmero de objetivos, desde políticos, económicos, territoriales, ideológicos, hasta religiosos. Es por ello que la guerra debe ser vista con la seriedad que merece, pues es el camino entre la victoria y la derrota, el camino entre la vida y la muerte. En el transcurso de las guerras han habido puntos de inflexión que han cambiado el curso de las mismas, y sus consecuencias son tan importantes que aún hoy podemos percibirlas. Estas son 5 batallas decisivas de la historia. En otra oportunidad se mencionarán más batallas. Número 5. Batalla de Platea. En el año 479 a.C., los griegos se encontraban nuevamente en guerra contra los persas, en la denominada Segunda Guerra Púnica. Los 300 espartanos, junto con su rey Leónidas, ya habían sido vencidos en las Termópilas, y la alianza de las polis griegas había sufrido una derrota en la batalla naval de Artemiso. Ahora, el rey persa Jerjes sigue avanzando sin oposición, saqueando y destruyendo las ciudades que se cruzan a su paso, incluyendo la misma Atenas. Pero debido a una derrota sufrida en la batalla naval de Salamina, Jerjes es obligado a regresar a su país, ya que han sido cortadas las comunicaciones con su imperio, dejando a su general Mardonio a cargo de dar el golpe definitivo en las planicies de Platea. Jerjes no sabía que esa sería la última vez que tocaría territorio griego. Un ejército conformado por las ciudades griegas libres hizo frente a Mardonio en Platea. Debido a una falta de suministros que fue causada por los persas, los griegos tuvieron que realizar una retirada estratégica que fue malinterpretada por el general persa, yendo en su persecución para destruirlos y dar fin con la guerra. Pero sin darse cuenta, había salido de su fuerte posición defensiva para entrar en un terreno inclinado que no le favorecía y lo ponía en grave desventaja a pesar de la superioridad numérica que tenía. El ejército griego, al percatarse del ataque, plantó cara y atacó a las fuerzas persas, dando muerte inmediata al general Mardonio. Ya sin liderazgo, el ejército persa terminó siendo masacrado. Con el fin de esta guerra, daría como resultado el inicio de un sentimiento nacionalista que sentaría las bases para crear la primera nación griega. Y por otro lado, esta batalla marca el inicio de la decadencia del imperio persa, el cual vería su final en manos de otro líder griego, pero este sería de origen macedonio. Número 4. Batalla de Zama. En los tiempos en que Roma todavía no era la potencia dominante de Europa, se encontraba en rivalidad con el estado de Cartago por la hegemonía del mar Mediterráneo. Los romanos ya habían salido victoriosos de la primera guerra púnica y ahora se encontraban peleando una segunda guerra. Durante el desarrollo del conflicto, el general cartaginés Aníbal Barca había causado aplastantes y humillantes derrotas a Roma en su propio territorio. El actual cónsul romano, Publio Cornelio Escipión, atravesaba el mar Mediterráneo para llevar la guerra al propio territorio cartaginés, con el propósito de que Cartago solicitara el regreso de Aníbal para combatir la invasión romana, una estrategia que cumplió con su propósito. Escipión y Aníbal se encontraban cara a cara en las planicies de Zama, decidiendo el destino de sus naciones. Las fuerzas romanas comenzaron el ataque con una persecución entre la caballería romana y su caballería aliada numidia, liderada por Masinisa, contra la caballería cartaginesa, la cual era inferior numéricamente. Acto seguido, la carga de elefantes se preparó para embestir a las legiones romanas, pero éstas, haciendo uso de instrumentos musicales y del brillo de sus armaduras, desconcertaron a los paquidermos, los cuales fueron muertos o capturados.
siendo la primera vez en la historia que una infantería había podido vencer una carga de elefantes sin necesitar de la caballería. Después fue el turno del choque entre las infanterías, en donde las fuerzas de Aníbal eran muy superiores a las romanas, al punto de haber casi conseguido la victoria, de no ser porque la caballería romana y numidia había regresado para atacar por la retaguardia del ejército cartaginés, destruyendo las fuerzas de Aníbal y dando fin a la Segunda Guerra Púnica. Las consecuencias serían trascendentales, ya que ahora Roma se erigía como la potencia dominante. Si Cartago hubiera ganado esta batalla, la historia del mundo sería completamente distinta. Pero en este caso, el país cartaginés nunca se recuperaría de esta derrota, y siendo destruida en la Tercera Guerra Púnica. Número 3. Batalla de los Campos Cataláunicos. En el año 451 después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en decadencia. Ya había sido dividido en dos para garantizar su supervivencia, pero aún así tenía una gran incapacidad de proteger sus fronteras. El renombre de su poderoso ejército ya había quedado en el pasado, teniendo que hacer uso ahora de mercenarios para garantizar su seguridad. Dentro de las incursiones bárbaras llegaba una nueva organización nómada, los hunos, comandados por su líder Atila, los cuales se habían asentado en el norte y este de Europa, incluyendo parte de los Balcanes. Atila y su ejército se dirigieron a la Galia, actual Francia, con el fin de apoderarse de aquel territorio, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Romano de Occidente. El emperador romano había designado al general Flavio Aecio para marchar contra Atila, formando un ejército aliado de romanos, visigodos, alanos y burgundios. Una vez que la federación llegó a los campos de Chalons, se instalaron en una cresta, la cual tenía una pendiente que les proporcionaba una ventaja estratégica. Una vez que la batalla dio comienzo, los ostrogodos, aliados de los hunos, atacaron a los visigodos en el ala derecha. En el ala izquierda, los demás aliados bárbaros de los hunos atacaron a los romanos, y en el centro, el ejército huno arremetía contra los alanos, quienes eran la fuerza más débil de la federación, esperando su pronta huida y que de esta forma los ejércitos visigodos y romanos quedaran separados para su destrucción. Pero, desafortunadamente para los hunos, los alanos resistieron, y sus aliados ostrogodos fueron vencidos, lo que significó que los hunos ahora tenían que luchar contra los alanos y visigodos al mismo tiempo, además de considerar que podrían quedar encerrados cuando los romanos también se unieran al ataque. Por tal motivo, emprendieron la huida, dando la victoria a la confederación organizada por Roma. Gracias a esta victoria, el general Flavio Aecio ganó mucha popularidad y poder, lo cual lo convirtió en un peligro para el emperador, quien ordenó matarlo. Y en el caso de los hunos, esto daría inicio al fin de su imperio, donde otros pueblos bárbaros ocuparían su hegemonía en Europa, cambiando la historia del propio continente. Número 2. Batalla de Kulikovo. En la zona de Euroasia, los mongoles llegaron a formar uno de los más grandes imperios de la historia, el cual comprendió desde la península de Corea hasta el río Danubio. Batu, uno de los hijos de Genghis Khan, expandió su imperio en la actual Ucrania, Rusia y Kazajistán, el cual sería llamado la Horda de Oro, desintegrando así la Rus de Kiev, es decir, la antigua federación de tribus eslavas. Pero debido a constantes luchas internas que alejaban su relación con Mongolia y China, la Horda de Oro se encontraba en decadencia, mientras que los ducados de Lituania, Moscú y Riazán aumentaban su poder e influencia. En el Gran Ducado Moscovita, el príncipe Dmitri Ivanovich había conseguido grandes conquistas e incrementado sus alianzas con otros ducados rusos, por lo cual el actual soberano mongol Mamai Khan formó una alianza con el ducado de Lituania y de Riazán para marchar en contra de Moscú. La batalla dio origen cerca del río Don,
donde Dmitri Ivanovich atacó a los mongoles antes de que pudieran combinar sus fuerzas con los ducados aliados. Durante el progreso de la batalla hubo un suceso en el cual tanto el máximo héroe moscovita cargó contra el más importante héroe mongol, en el cual ambos resultaron muertos, pero solamente Alexander Peresvet, el héroe de Moscú, permaneció en su caballo, dando un significado simbólico e inspirando a los ejércitos rusos. La estrategia del príncipe Dmitri fue cambiar su armadura y estandarte con la de un soldado regular para mezclarse entre la infantería. Los mongoles arremetieron contra el ejército ruso pensando que habían conseguido matar al príncipe moscovita, pero realmente era un soldado regular que vestía su armadura. Mientras tanto, los rusos resistieron la embestida con un gran coste de bajas para llevar al ejército mongol al agotamiento. La siguiente orden de Dmitri fue el ingreso de tropas de refresco, especialmente de caballería, lo que ocasionó el desmoronamiento de unas fuerzas mongolas ya agotadas. Incluso el líder Mamai Khan resultó herido. Esta victoria rusa no terminó con la hegemonía mongola, debido a que 2 años después, el ducado moscovita sería atacado y saqueado. A pesar de esto, la decadencia mongola ya no podía ser detenida, y los moscovitas se recuperarían para después liderar la independencia de los pueblos eslavos en contra de la ocupación mongola, donde todo iniciaría a partir de la batalla de Kulikovo. Número 1. Primera batalla del Marne. A principios del siglo XX, el jefe del Estado Mayor del Segundo Reich, Alfred von Schlieffen, creó un plan en el caso de que el Imperio Alemán tuviera que entrar en guerra contra la República Francesa y el Imperio Ruso al mismo tiempo, debido a que ambos países habían firmado en 1894 un pacto militar, ya que estaban convencidos de que no podrían luchar contra las ambiciones del Kaiser por sí solos. El plan Schlieffen consistía en un ataque por el flanco al norte de Francia, atravesando Bélgica, concentrando toda la atención y el esfuerzo en la ocupación de París, dejando solo una fuerza de defensa en el frente ruso, para rechazar una posible invasión eslava. Y una vez vencido el país galo, se destinaría todo el esfuerzo bélico en vencer al Imperio ruso. En 1914, el primer año de la Primera Guerra Mundial, el alto mando francés había malinterpretado y subestimado las fuerzas alemanas, sufriendo una grave derrota en la batalla de las fronteras con 27.000 bajas. Ahora le llegaban noticias de la aplastante derrota de los ejércitos belgas refugiándose hacia el norte en Amberes. Los ingleses habían podido contener las fuerzas germanas, pero por peligro a ser flanqueados también emprendían la huida. Los alemanes ya tenían al alcance París, pero debido a un error en la valoración del enemigo, pensando que los ejércitos franceses ya habían sido derrotados, decidieron ir en persecución de las fuerzas restantes, virando hacia el este, dividiendo sus ejércitos, modificando de forma trascendental el plan Schlieffen. Los franceses, al interceptar esta información, se percataron de que ahora tenían la oportunidad de reorganizar sus fuerzas y preparar el contraataque. Los alemanes pudieron rápidamente formar un frente para luchar contra las nuevas fuerzas francesas antes de que fueran atacados por el flanco, evitando así un desastre. Pero el ejército alemán ya no tenía la misma fuerza con la que inició la guerra, debido a la falta de abastecimientos, así como también problemas de transporte. Aún peor, con las noticias de que las fuerzas belgas salían de su fortaleza amenazando las líneas de abastecimiento alemanas. El hecho de tener también que deshacerse de 2 cuerpos de infantería para destinarlos al frente oriental, donde los rusos se acercaban a la ciudad alemana de Tannenberg. La batalla del Marne llegó a un punto crítico tanto para alemanes como franceses e ingleses, en donde los británicos ahora ocupaban una brecha que separaba a los 2 ejércitos alemanes y corrían el riesgo de quedar divididos, viéndose en la penosa decisión de ordenar una retirada total de todas las fuerzas, abandonando el plan Schlieffen
y las aspiraciones de una rápida victoria contra Francia. El desarrollo de la guerra cambiaría ahora de manera desfavorable para Alemania, teniendo que combatir en dos frentes al mismo tiempo, algo que a largo plazo le traería un trágico desenlace.